Ujú. Bueno, miren, esto es lo que vamos a ver hoy, lo que sería la práctica de citación, pero solamente es para llegar a recordar información, ¿sí? Y lo que es la introducción y el método. Tanto las citas como la introducción y método, lo vamos a revisar un artículo para que puedan identificar los aspectos que tiene cada uno de los elementos de esos apartados. Fíjense, cuando nosotros hablamos de la cita, se hablan de lo que son las citas individuales, integrales y no integrales. En el manual del OPEL le dicen citas simples. En la APA, manual de la APA, te hablan de citas narrativas. ¿Qué significa eso? Que son las citas que están dentro del texto, dentro de un párrafo. ¿Por qué quiero iniciar con lo de la cita? Anteriormente se los dije, porque nosotros tenemos que tener un límite de hojas para poder redactar un artículo. Y no solamente eso, en los artículos no se pueden colocar citas mayores de 40 palabras. Entonces tenemos, Ay, ajá, tenemos que utilizar mucho la paráfrasis, respetar las autorías y lo único que podemos trabajar hasta 40 palabras son las citas de ese límite, ¿no? Y por lo general, esas citas que tienen menos de 40 palabras, van a tener que cerrar los micrófonos porque tengo interferencias. Cuando quieran hablar, los abre y después los vuelvan a cerrar. Ok, muchas gracias. Entonces, fíjense, cuando yo les digo a ustedes que tenemos que hacer las citas individual, integral, que serían las simples, son las que nosotros vamos a ponerlas, como les dije, en un párrafo. Y esa cita no puede tener más de 40 palabras. Tiene que estar abierta y cerrada con comillas y debe tener el número de página. El número de página donde inicia la cita. Hay gente que pone páginas y pone dos, por ejemplo, página 3 y 4. No, no, solamente se pone página 3 porque es donde inicia la cita en el texto o en el libro o en el artículo de donde tomaron la información. Y en el caso de las citas individuales, tiene las mismas características, pero esa es la que recibe el nombre también de parentética, es decir, yo al autor y la fecha la coloco al final de la información. Entonces, vamos a ver lo que sería la parte teórica. Más que teórica es para que vean los ejercicios. Fíjense, ¿por qué esta es individual integral? Porque es un solo autor y tiene la fecha cerrada entre paréntesis. ¿Cuándo sé yo que yo quiero utilizar una cita individual integral? Cuando a mí me interesa que todo el mundo sepa que yo manejo las ideas de este autor, Berlín. Cuando yo quiero demostrarle a ese lector de que yo soy seguidora de ese autor, primero pongo el apellido del autor. Fíjense, pero también lo podemos utilizar de la siguiente manera. Esta que tengo aquí fue una cita que tenía, fue integral, que está dentro de un párrafo, pero fue una paráfrasis. ¿Por qué inmediatamente la identifico como una paráfrasis? Porque fíjense, esta que está aquí, la de Taylor, resulta que tiene número de página y está cerrada entre comillas. Nosotros podemos usar estas comillas
o podemos usar la que siempre ven que es como, son como dos palitos. El manual de la UPEL a veces te pide que puedes trabajar con fecha y el número de página en el mismo, entre los mismos paréntesis o tienes que colocarla al final. Esta es una cita textual. A continuación, Portugal tiene, estoy citando al autor porque esta idea no me pertenece, pero yo hice una paráfrasis. Entonces, fíjate, tenemos dos paráfrasis y una cita textual menor de 40 palabras. Ahora, a veces yo tengo una cita donde hay más de un autor. Esta sigue siendo una cita individual. ¿Por qué? Porque Vermaat y Lugman trabajan, tienen un libro, son autores de un libro. Osorio, Morales y Pérez hicieron una investigación. Estoy citando una cita individual porque fue una investigación que hicieron esos tres autores. Entonces, uno se da cuenta cuando es una cita individual, así sea un autor o varios autores, porque son dueños de una producción. ¿Capiche? Sí, Igual, esta es una cita, este, una paráfrasis. Acuérdense, toda cita individual, integral, es que yo quiero darle relevancia al autor. Pero hay otra cita que recibe del nombre de no integral. ¿Qué significa eso? Que al final de la oración, de lo que yo quiero expresar en mi redacción, los coloco entre paréntesis. Le estoy dando prioridad a la idea de los autores, por eso lo cito al final. Por eso es que también recibe el nombre de parénticas. ¿Por qué? Porque están encerradas entre paréntesis. Aquí tengo una cita individual donde son dos autores, pero sigue siendo individual porque es una misma producción. Y tengo una cita individual de un solo autor, porque bueno, porque la información la saqué fue de un libro de Gadamer y solamente él es el autor de esa producción. Entonces, fíjense, yo no le he dicho a ustedes nada extraño, pero como ahora van a escribir un artículo, ustedes siempre tienen que pensar qué tipo de retórica voy a utilizar. Yo quiero que la gente se dé cuenta de que yo conozco mucho los autores, que manejo muy bien la información de los autores y quiero codiarme con la gente que dice, sí, porque Gadamer en el 1988 hablaba sobre, entonces, uno a veces tiene que ver cómo quiere ser conocido en este mundo de la investigación. O sencillamente les parece que es más interesante hablar del contenido de lo que dice un autor y va a prevalecer entonces es esa información. Ahora tenemos lo que serían las múltiples o compuestas, que es el término que utilizan el AUPEL, o las múltiples parentéticas. Tienen la misma característica de la anterior. Al principio pongo los autores, y pongo fecha, o al final pongo los autores y pongo la fecha. Fíjense, aquí sí estoy hablando siempre en plural. ¿Por qué? Porque cuando hay una cita múltiple es porque yo tomé ideas de diferentes autores que tienen la misma manera de producir conocimiento y llego a una descripción de un texto. Fíjense, por ejemplo, yo soy profesora de metodología de la investigación, fue lo que trabajé allá en el pedagógico antes de renunciar. Y yo le decía a la gente, si tú quieres trabajar con Balestrini, con Arias, con Bautista y, y le nombraba otro, y yo decía, mira, todos ellos producen conocimiento, uy, igualito.
Ya va, chico, que me estoy empujando. Ah, fíjense, todos ellos producen conocimiento muy similar. Si ustedes comparan esa literatura, la manera como escriben ellos, las definiciones son casi que idénticas. Entonces, yo a la hora de dar una definición, por ejemplo, de lo que es una investigación descriptiva, yo puedo nombrar a, a esos autores como cita múltiple. Entonces, por ejemplo, yo diría, una investigación descriptiva es aquella en donde tú debes dar las características de cada uno de los elementos. Y entonces pones entre paréntesis, este, mm, Bautista, 2000, Arias, en 2002, y así sucesivamente. Fíjense que cuando es- les di la fecha, lo ideal es que usted coloquen la fecha por orden creciente. Es decir, pone la cita que tiene la fecha más antigua y la que tiene eh, fecha más actualizada, la deben colocar al final. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando yo utilizo una cita múltiple es porque estoy demostrando que tengo apoyos y tengo diferentes eh, investigadores que tienen una manera de pensar similar, que tiene su epistema y su producción del conocimiento es similar. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos a estos autores. Fíjense, aquí le estoy dando importancia a los autores. Miren cómo lo coloqué según la fecha, 75, 81 y 88. Y después doy la definición de lo que es la metacognición, pero no de un autor. Yo tuve que ver cuáles eran los elementos similares para poder definir, en este caso, lo que sería la metacognición. Aquí también tenemos otro ejemplo. Fíjense que no necesariamente uno tiene que comenzar ya con la cita, sino aquí tenemos dos líneas, casi tres líneas, para comenzar a hablar de los autores que están apoyando esta idea, esta síntesis que yo hice. ¿Ok? Y por último, tenemos las no integrales. En el caso de las no integrales, podemos observar que están cerradas en paréntesis, pero fíjense, ¿qué tipo de cita es esta que está aquí? Es una cita múltiple. Les escucho. Individual, Muy aunque bien. Es individual, es parentética, es decir, la tengo al final. Entonces, fíjense, aquí yo les puse como una conchita de mango. Pero a diferencia de la de abajo, que sí puedo decir que es múltiple, porque solamente con el hecho de que yo tenga dos fechas, ya me está diciendo que utilicé, en este caso, dos textos para poder llegar a esa información. Igualmente ocurre la de abajo. Entonces, toda cita que termina siendo parentética, que está al final de un texto, es porque yo le estoy dando importancia más al contenido que los autores. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿en qué consiste el ejercicio? El ejercicio consiste que yo les dejé a ustedes, yo le di a ustedes, les mandé un artículo. ¿Lo vieron? Ya va, que tengo que salirme de los aquí. dos que nos envió por WhatsApp, profe. Sí, Sí, pero Sí, el de baja, conocimiento pedagógico. pero van a trabajar con el que tiene título, porque el otro dice citas. Eso es para... El que dice Sí, conocimiento dice pedagógico conocimiento, ajá, de contenidos para la enseñanza de ok, la naturaleza, de la ciencia y la praxis ok. docente. Si tienen la probabilidad de que puedan abrir el artículo,
y trabajar al mismo tiempo, bueno, sería lo ideal, pero si no, yo lo voy a poner para que lo podamos, yo les puedo ir preguntando. Ok, lo que pasa es que tenía que abrirlo. Aquí está. Fíjate, este fue un artículo que se publicó en Gaceta de Pedagogía y en Gaceta de Pedagogía piden 4 idiomas para que ustedes hagan el resumen. Por supuesto, yo le quité la autoría. Ajá, cuénteme, ¿quién me puede decir qué tipo de citas encontramos nosotros en este primer párrafo? Le repaso nuevamente las citas múltiples parentéticas. Son las que son diferentes autores y te das cuenta porque tienen varias fechas y están cerradas en paréntesis. Ahí tenemos una múltiple parentética con Gil Pérez y Eh, Vilcha, ok, 2006, exactamente. Muy por bien. 28 y UNESCO Ajá, 2021. esta que está aquí, ¿qué tipo de cita es esta? ¿Es individual o es múltiple? ¿Cuál, profe? Que no, es que, Esta, o eh, Hubble, ok. ajá, Es individual, ajá, pero eh, écheme el cuento, ¿por qué tiene 2 fechas? porque ambos autores tienen la misma publicación en años diferentes. Es decir, Holbrook y Ranique publicaron en el 2007 y en el 2009. Excelente, muy bien. Esta que está aquí es una cita Individual. individual y fíjate que solamente tiene una fecha. Vamos a ver la siguiente. Es más, es que yo escogí este artículo porque este profesor, el tutor de este trabajo, él le encanta trabajar así con esas citas. Profe, Fíjense, dime. sí, lo que pasa es que no había visto, ahora que estoy viendo lo que me dice ejercitación y tiene ahí los colores en cuanto a cita y todo lo demás. No había visto esa parte. Entonces no Ajá, me había abierto, pero ese ya no, estoy viendo. ese, Ese no ese, es. ese es otro, Esa es otro, otra. ese es Ok, otro ok. trabajo, Ok, ¿sí? lo que pasa es que como estaba abriendo ese documento y no lo había visto. Ok, entonces Sí, continuamos. ok. Ujú. Fíjense, aquí tenemos otra que tiene que ver, esta, que es parentética, ¿es integral o no integral? La National Academy of Sciences Integral. es integral, pero parentética, ¿va? Parentética, pues está entre Ajá, paréntesis. porque está entre paréntesis. Pero fíjense esta, mira la cantidad de autores que hay. Uno, Ajá, dos, múltiple. tres, cuatro. No, esta sigue siendo individual. Lo que pasa es que estos 4 autores hicieron su investigación. ¿Cuándo es múltiple? Fíjate, cuando tengo Separado. fechas, diferentes Está. fechas. ¿Ah? Diferentes fechas. Diferentes fechas. Ok. Varios autores, diferentes fechas. Aquí tengo muchos autores, pero resulta que tengo una sola La fecha. misma fecha. ¿Ok? Ujú. Fíjate, algo tuvo que haber pasado aquí que este investigador no convirtió esto realmente en una cita múltiple, porque sencillamente nombra a un grupo y después nombra a otro. ¿Por qué? Porque tú eres el que tienes que decidir tan importante es la manera de cómo quieres tú que se vean las citas. Fíjense en el otro párrafo, donde no cabe duda. Ajá. Tenemos que es un parentética, Sí. es múltiple, Sí. Sí, es sí. integral, Mm, sí. no, es no No. integral.
Es no integral porque fíjense que ellos están encerrados entre paréntesis. Entre paréntesis. Sí, En el mismo paréntesis, todos dentro de un todos solo están paréntesis. dentro de un mismo paréntesis. Por eso Ajá, es así sí, no integral. Entonces, bueno, poco a poco uno va aprendiendo. sí, Acuérdense, cuando yo las pongo no integrales, porque me da mayor importancia hablar de lo que es la educación científica de calidad que nombrar a los autores primero. Por eso es que nosotros tenemos que ver, es por eso le digo, eso tiene que ver con la retórica, que es lo que me interesa más a mí, que la gente sepa, porque tú escribes para los demás, que este lector diga, ah, mira, él conoce a Martínez Pérez y Ojeda, qué interesante. Mira, porque lo sigue en ese programa de la enseñanza de la biología y la química. Son profesores del pedagógico. Inmediatamente tú lo puedes ubicar así, si sí. conoces a los autores. Ahora, si yo estoy explicando algo y no me interesa a los autores, como ocurre aquí abajo, busquen donde dice en cuanto a la naturaleza de la ciencia. Fíjense, ella tiene o ellos tienen una cita en el último, en ese párrafo, en las últimas líneas, tiene una parentética. Es una Ujú. Individual. parentética no integral. ¿Por qué? Porque está entre paréntesis y es individual. Son tres autores, pero tienen solamente una fecha. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan a manejar la importancia de cómo debo citar para entonces Ok. poder ganar espacios en la cantidad de hojas que De debemos páginas. de página. Fíjense, la verdad que yo les puse pero denme un momentico para ver qué fue lo que puse, qué fue lo que les dije. Ok, miren, esa que les puse ahí sobre las citas, esa es la tarea que tienen que hacer. La de los colores. La de los colores, sí, dependiendo del color, tú vas a Claro. identificar en la lectura y lo vas a subrayar. Entonces eso lo subes a la plataforma, al Moodle. aula, porque ya está ahí. Entonces sí era lo que estaba indicando, profe, que Sí, sí, he visto algo que decía le, subrayar. Ok, ok. ujú. Aquí pudimos haber subrayado, pues que es la Profe, estrategia una que yo. pregunta. Dime. Ya usted le compartió el procedimiento de los compañeros para ingresar al aula? No, porque No. tú no me dijiste cómo es eso. ¿No? Ellos también tienen que crear. No, no, ya yo los matriculé Ajá. y todos van a entrar primero a la dirección URL de la universidad, que en este caso sería aulavirtual.upel.edu.be, y al ingresar allí va a Disculpa, aparecer Trino, aula virtual. Ok, .upel.edu.be. ok. Al pulsar allí, van a entrar y aparece un recuadro con el logo de la UPEL y un recuadro que tiene el espacio para escribir su nombre de usuario. En el caso de ustedes es el número de cédula sin punto. Ok. Y en la contraseña debe ser la palabra tempo, de tiempo, con la T mayúscula. T-E de elefante, M de María, P de Pedro y O de oso. Tempo, Tem- do- Tempo 2025, signo de porcentaje. y En el usuario es la cédula sola, sin más nada. sí, El número de cédula sin punto y la contraseña Tempo 2025 porcentaje. Cuando ustedes le dan, colocan esos dos datos y le dan en acceder, el sistema automáticamente le va a pedir un cambio de contraseña. Ok. Y ahí ustedes crean la contraseña que obviamente recuerden y ya entran al aula. en el chat de WhatsApp Ajá, le mandé el GIF que tú me enviaste, Trino. ajá, ese. Ahí, mientras tú estás explicando, yo estaba buscando lo que tú me mandaste. Disculpa, Trino, aula virtual, eso lo coloco simplemente en el buscador.
Sí, arriba en el buscador. Escribí Este, aula La profe virtual. acaba de colocar en el Ah, WhatsApp una imagen, ok, déjame ver. una imagen, por favor, si la visualizan en el WhatsApp. Ok. Allí hay una imagen que tiene una flecha de color anaranjado con el número 1. Arriba aparece la dirección URL que yo les dicté. Una vez que colocan la dirección allí y pulsan, les aparece el recuadro que señala la flecha con el número 2, la flecha azul. Ujú. Y ahí aparecen los dos espacios donde van a colocar su número de cédula sin punto y la palabra tempo, 2025 porcentaje. Y en el recuadro amarillo les indica que luego el sistema le pide cambiar de contraseña. Sí, ya estaba ingresando, lo que es que no me falta una letra por ahí. De todas maneras, eso lo pueden hacer posterior para no quitarle tiempo al profe y Bien, cualquier duda me escriben por acá y yo les los apoyo. ok, gracias. gracias por decirnos esto tan importante. Claro. Ahí está el cronograma, está el plan de evaluación, está los ejercicios, está la lectura. Ya abrí el espacio de la tarea que van a subir con el ejercicio ese que van a hacer, pero solamente es para practicar. Sí, sí, no, es interesante e importante. Si no practicamos, no. No. Sí, sí, claro. Miren, fíjense, ahora sí vamos a comenzar lo que es el artículo en sí. Toda revista, y esto es universal, esto no es que es solamente la revista donde yo he trabajado y las revistas de la UPEL, tiene lo que se llama la estructura normalizada, que son estas iniciales que están aquí, I, M, R y D. I de introducción, M de método, R de resultado y D de discusión. Fíjense, en el caso de nosotros no vamos a trabajar, no decimos materiales, sino solamente se coloca método o metodología. Lo que pasa es que las revistas se están copiando mucho de la información que hay en las revistas de ciencia de la salud. Y en la ciencia de la salud se habla mucho de materiales, porque acuérdense que ellos van hacia las investigaciones de tipo científica y de Y las, laboratorio, y etcétera. las normas son otras. Sí, sí, las normas son otras. Y entonces nosotros hemos estado adaptando, cuando digo nosotros, somos los del área de las ciencias sociales, el área de educación. La tendencia entonces es hacer algo similar porque a ellos le ha resultado, ¿no? ¿Por qué los artículos cada vez tienen menos páginas? A pesar de que ahora podemos escribir todo lo que queremos porque eso está por internet, porque sencillamente nosotros necesitamos información que sea importante para leer. De resto, lo demás es algo que no nos interesa. Ya se van a dar cuenta que yo les voy a decir a ustedes, por ejemplo, en el método, a mí no me interesa que ustedes me digan que vas a hacer una investigación descriptiva y me la definan según un autor. Con que solamente me digas que es descriptiva, para mí es más que suficiente. ¿Por qué? Porque se supone que la persona que está escribiendo un artículo y el que te va a leer un artículo, ya eso es etapa superada. Por ejemplo, en ese apartado de método, es raro cuando uno tiene definiciones o definiciones textuales. Tú puedes tener una paráfrasis porque necesitas algo importante que señalar, pero de resto es solamente hacer una descripción, una narrativa, que fue lo que utilizaste en la investigación. Entonces, fíjense, cuando yo voy a escribir un artículo, es bien importante ver estas características que están aquí, que tiene que ver con la claridad, la brevedad, la continuidad y la objetividad. Importante que cuando yo escriba un texto, yo tengo que escribir para la persona que me va a leer. Yo no puedo escribir para mí, yo tengo que escribir para ese lector. Entonces, yo no puedo bajar mi nivel porque se supone que este es una escritura académica, pero tampoco tengo que subir mucho el nivel porque es probable que el lector que tenga se vaya a ver lo que yo investigué, no lo vaya a comprender. Entonces, uno debe tener
un término medio. Y siempre por encima, nunca por debajo. Igualmente tengo que ser muy cuidadosa con los términos que debo utilizar. Como les indiqué anteriormente, es una escritura académica y debo evitar tener palabras coloquiales, pues que uno tiende a escribir como habla. Aquí no, aquí hay que ser bien cuidadoso. Claro, claro, es un artículo científico y el escritor tiene que demostrar la calidad. Sí, sí. Y fíjate tú, y tú puedes demostrar una calidad sin necesidad de tener palabras rebuscadas. Sí. ¿Ok? Porque lo importante es que tu conocimiento y esa nueva información llegue a todo el mundo. Ahora fíjense, hoy solamente vamos a ver introducción y método, ¿va? Yo me llamo la profesora Colorine. Vamos a tener una serie de colores para poder identificar los aspectos en la introducción. Fíjense, la introducción es una descripción empírica de la situación estudiada. ¿Qué es la introducción en un trabajo de grado? Es lo que se llama planteamiento del problema, contextualización a objeto a estudiar, dependiendo del nombre que ponga la gente. Si ustedes están trabajando mucho con lo cualitativo, segurito que no van a poner la palabra planteamiento del problema, pero los que trabajan cuantitativo es el término que se utiliza. Capítulo 1, planteamiento del problema. Entonces, en cualitativa, le pueden decir descripción del contexto o a veces pone fundamentación em, del estudio a abordar, etcétera. Hay personas que utilizan términos completamente diferentes. O, Entonces, o- fíjense, ¿qué debe tener la introducción? Tiene que tener una descripción empírica de la situación estudiada, debe tener investigaciones previas y también lo que se llama un antecedente. Por ejemplo, si yo quiero trabajar la violencia, el antecedente ahí no son la cantidad de investigaciones que han hecho en ese espacio geográfico sobre la violencia, sino qué es lo que hizo que cada vez haya más violencia, por ejemplo, en una escuela. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sería el las antecedente, causas. las causas de por qué se está dando, porque hay una gran diferencia entre lo que sería ese antecedente, que es lo que hizo que se detonara para estudiar la problemática, que una investigación previa. Una investigación previa es cuando, por ejemplo, Pérez hizo un trabajo sobre violencia escolar en la escuela de allá de Los Teques. Pero resulta que en Los Teques hay violencia en todas las escuelas. Entonces, ¿qué es lo que van a colocar como antecedente a nivel de abordaje del tema? Desde varios años, desde el siglo, desde la década pasada, los estudiantes, cada vez que uno los ve en la calle, uno los identifica porque tienen el uniforme, claro, tú tienes que decir, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo? Uno observa, pero igualmente en la institución donde yo trabajo, igualmente has observado la cantidad de, de violencia dentro del aula, dentro de la institución. A veces es física, otras veces son orales. Entonces, claro, te estoy hablando del antecedente, ya te estoy hablando del problema, te estoy contextualizando. Fíjense, todo lo que les dije ahorita, está todo lo que está marcado aquí. Ya te hablé del nivel de antecedente, ya te hablé de la problemática, ya te dije que es las instituciones educativas, ya te dije que Pérez tiene una investigación en una escuela en, en Los Teques, ¿verdad? Cuando yo vaya a colocar mis investigaciones previas, no es que voy a poner el resumen de esa investigación previa. Tenemos la costumbre de utilizar el resumen del artículo o el resumen de la tesis y entonces coloco
la información. No, yo lo que tengo que colocar es qué es la problemática que encontró ese investigador, qué conclusiones tiene, qué resultados logró visualizar cuando aplicó su instrumento. Los hallazgos también. Exactamente los hallazgos. Por eso, fíjate, cuando yo te digo aquí, las investigaciones previas deben centrarse en los hallazgos, debe centrarse en esa manera de cómo tú encontraste ese resultado, en esa manera de cómo tú pudiste concluir, no que me escribas el resumen de, de esas investigaciones, que por lo general tanto el artículo como los trabajos de grado tienen una introducción que te habla uno 300 palabras y en el otro son 150 palabras, ¿no? Dependiendo del documento. ¿Qué otra cosa debe tener la introducción? Los teorizantes. Es decir, si yo estoy trabajando con este aprendizaje significativo, ¿a quién llamaría yo como teorizante dentro de un aprendizaje significativo? Auswell. Pones a Ausubel, no vas a poner a Pedro Pérez, porque ese es el teorizante. Si yo quiero trabajar sobre inteligencia emocional, entonces también. Gottman. Muy bien, fíjate, yo lo que pasa es que les busco lo que se supone que manejamos un poquito. Ah, pero por ejemplo, yo quiero hablar sobre los diferentes estilos de aprendizaje a lo largo de la historia desde el conductismo. Entonces, ¿a quién Ay, nombraría? hay muchísimos. Pero fíjate, ¿a quién nombro? Yo nombro a Pavlov, que es el que conozco, a Skinner, que son los del conductismo. Los conductismos, Ajá. sí. Después me quiero ir para el que trabajó desde el punto de vista biológico, entonces ya sería Freud. También ¿cómo se llama? El que habla de los estados de desarrollo del niño. Piaget. Piaget, porque los dos tienen producción del conocimiento desde la biología. Un niño aprende biológicamente, entonces ellos hablan de esos estados de desarrollo, mientras uno es totalmente cognitivo, el otro es desde el punto de vista sexual, en este caso es Freud, que te habla Ujú. de la etapa anal, de la oral, etcétera. Llegar a Wherever, wherever. Vygotsky también. Ok, entonces fíjate, yo en mi introducción, yo ya le estoy diciendo al lector cuáles son esas teorías previas o esos teorizantes previos con el cual yo voy a trabajar. Es probable que cuando aplique mi técnica, mi instrumento, me doy cuenta de que tengo que buscar otros teorizantes.